Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IDOT, aqui no Instagram, IDOT Oficial. Não importa se você está vendo essa live agora aqui comigo ou se você vai assistir no YouTube ou no IGTV. Sejam todos muito bem-vindos e deixe sempre seu comentário, deixe sempre a sua pergunta para o nosso convidado do dia. Tem alguns recados. E queria que vocês já me falassem se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se está tudo normal. Agradecer as pessoas que já estão entrando. Muito bom, muito bom. Já nós convidaremos aqui o professor Francisco Farrardo para a nossa live de hoje. Antes disso, os recados tradicionais, tá? Como já falei, assistam essa live também no IGTV e no YouTube, assim que terminar a nossa transmissão aqui ao vivo. Não deixem de marcar a hashtag IDOT perto de você. Assim que você tiver possibilidades, tire um print dessa tela, quando tivermos, obviamente, com o nosso convidado, e marque a sua unidade, marque o IDOT Oficial e, obviamente, o professor Francisco Farrardo. O IDOT sempre traz conteúdos de alta relevância para os seus estudos e para aprimorar o seu atendimento clínico. Enquanto eu estou fazendo as apresentações, coloque aqui de onde você está assistindo a gente e qual a sua unidade do IDOT, tá bom? Fiquem atentos que o IDOT está sempre preparando para você vários conteúdos. Então, nós temos a live de hoje acontecendo às 13 horas, por conta do fuso horário, obviamente. Temos hoje a presença do professor Francisco Farrardo, que está na Espanha, então, para conciliar melhor o horário. Só que essa live fica aí gravada, então a gente contempla todo mundo, ok? Então, nós temos a live de hoje com o Francisco Farrardo. Terça-feira, amanhã, será liberada a entrevista imperdível com o professor Márcio Oguido. Quarta-feira, nós temos o IDOT em casa, com os professores Zezé, Marcial Zanelli e Leonardo Lima. Quinta-feira, nós temos a parte 2 da mesa redonda, onde nós falamos sobre o sistema visceral e vascular. Foi tão bacana que nós dividimos em duas partes. Você vai assistir na próxima quinta-feira os blocos 3 e 4 dessa mesa redonda. Na sexta-feira, nós temos o Estudando com o NUP, com a professora coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Anne Castellani. Hoje teremos a grata satisfação de termos aqui conosco o osteopata DO, Francisco Farrardo, uma referência mundial para osteopatia, autor de inúmeros livros e uma referência mundial, né, da nossa área, fundador do Instituto Internacional de Osteopatia Avançada. Já estou chamando aqui e em breve o professor estará aqui conosco novamente no Brasil, ministrando seus cursos. Muito bom, e agradeço ao IDOT Internacional por isso. O tema de hoje é osteopatia em pediatria, então já convidei aqui o professor Francisco Farrardo. Estiver conosco, já iniciamos. Muito obrigado a todos que estão colocando aí as suas localidades, legal. Pessoal do IDOT, outras escolas participando conosco. Professor Francisco Farrardo, tudo bem? Todo perfecto. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Hoje eu vou exercitar o meu mais fluente portunhol, ou talvez nem me arrisque nisso. Vamos lá. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Nós sabemos que esse momento está sendo um momento de grande desafio para todo mundo. Eu acredito que aí na Espanha também não esteja sendo diferente, né? Então, muito obrigado por nos dar a oportunidade de escutá-lo mais uma vez aqui para o pessoal da nossa escola e todo mundo que está nos assistindo.
Es un placer para mí estar aquí con vosotros e vamos a hablar um pouquinho de osteopatia pediátrica. Perfeito. Então, professor, para começar a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, na verdade, eu queria já fazer uma primeira pergunta. Sim. Qual seria a primeira agressão ao zigoto e ao embrião e quais suas principais consecuencias? Bien, vamos a ver. El cigoto es una célula que se forma de la unión del ovario del óvulo con el espermatozoide. Y es la primera fase del embarazo. Cuando esa célula está presente en la mujer, ya se puede decir que la mujer está embarazada. Y esto dura apenas 24 horas, porque inmediatamente, transcurridas aproximadamente 24 horas, ya no es el cigoto, ya se denomina embrión. Ya es una agrupación de células que se van dividiendo, multiplicando, hasta la octava semana, 2 meses, que pasará a llamarse feto. Entonces, desde la primera célula, cigoto, pasando por el embrión, alguien estará pensando cómo esto puede tener alguna consecuencia ya inmediatamente cuando solamente es una célula. Bueno, aquí el problema principal que tenemos, la consecuencia que tenemos de esta agresión es la herencia genética. La herencia genética que recibe del padre y de la madre, de los dos. Ambos, que han concebido a ese futuro bebé que va a venir, que de momento es un grupo de células, han implantado una información genética y hereditaria en ese nuevo ser que está ya naciendo en el útero de la mujer. Y por lo tanto, todos los problemas que tienen el padre y la madre los acaba de recibir. Hay un estudio que se hizo en 2005 en Estados Unidos, el proyecto del tosoma humano, que valoraba la toxicidad en el ser humano y que se basó en el estudio del cordón umbilical de los bebés. Y en este estudio se comprobó que había 287 químicos distintos, entre ellos pesticidas, aditivos químicos, teflón, bueno, un montón de químicos, más de 287, en el cordón umbilical del bebé. ¿Cómo un bebé recién nacido puede tener ya 287 químicos? De estos químicos que tenía ese cordón umbilical, 76 son altamente cancerígenos, producen cáncer. 94 tenían una gran toxicidad para el cerebro y el sistema nervioso. Y 79 de estas sustancias producen problemas en el nacimiento y del desarrollo normal del feto y de lo que luego será el niño. Por lo tanto, podemos decir que esta primera agresión que sufre esa primera célula, el cigoto, y ese grupo de células posteriores que se denomina embrión hasta la octava semana, ya vienen contagiados. Ya vienen contagiados de la tosemia especialmente materna, también paterna, pero especialmente materna, que es donde anida y donde está recogiendo todos los nutrientes, el oxígeno, etcétera, etcétera. Y se ha visto que esta tosemia, hay estudios científicos muchísimos que demuestran que la cantidad de tosemia que tiene la madre en el momento que queda embarazada puede producir partos prematuros y un desarrollo anormal y defectuoso del sistema nervioso. Eso para nosotros como osteópatas, todos sabemos la gravedad de que un bebé, un niño, nazca ya con problemas en el sistema nervioso. Esto puede venir ya marcado y grabado desde la primera célula o desde las primeras células cuando ya son embriones. Y aquí, aquí tenemos también muchas posibilidades de que este futuro ser que tiene que nacer a los 9 meses presente malformaciones, no deformaciones. Deformaciones es otra cosa. Una deformación es algo funcional que nosotros los osteópatas podemos tratar, como la plagiocefalia posicional, por ejemplo. Pero estoy hablando de malformación. Una malformación es algo irreversible, que viene grabado en su código genético, que viene grabado en su célula y que no tenemos ninguna posibilidad. Y también todo este tipo de grupo de enfermedades que se llaman enfermedades raras, que las padecen muy poquitas
personas. Bueno, todo esto puede venir ya grabado en el cigoto y en el embrión solamente por la toxicidad que le acaban de dar tanto el padre como la madre. Y esto es algo que lo desarrollaremos aquí, ahora no tenemos tiempo, lo desarrollaremos en los cursos que veremos en Río, cómo el tratamiento de un bebé tiene que comenzar por el tratamiento de los padres antes de que quieran concebir. Claro, para ello los osteópatas tenemos que informar que esto es importante. Esa madre y ese padre deberían de haber pasado por un osteópata y haber cambiado su alimentación al menos 6 meses antes, como mínimo, entre 6 meses y un año antes. Con 6 meses suele ser bastante buen tiempo, antes de que la mujer quede embarazada. Ahí evitamos esto primero de lo que estoy hablando. Si esto no se ha tenido en cuenta y la madre ha estado fumando, bebiendo alcohol, comiendo alimentos que intoxican constantemente su cuerpo, y el marido o la pareja lo mismo, en el momento que esta mujer quede embarazada y tenga una primera célula que se llame cigoto, ya tenemos un gran problema. Todavía quizá podamos ayudarle, pero ya no es lo mismo, ¿eh? Entonces, esta primera agresión que sufre el cigoto y el embrión es esto que acabo de desarrollar. Y que podemos evitarlo con la osteopatía. Perfeito, perfeito. E continuando com essa linha, qual seria então o primeiro ataque ao feto e quais são também as consequências disso? Bien, hemos hablado de cigoto, primera célula, hemos hablado de embrión, y ahora para referirnos al feto tenemos que estar hablando ya de una forma de cuerpo humano definida, y esto es a partir del segundo mes de vida fetal, a partir de la 8ª semana, y se va a llamar feto ya hasta que nazca, hasta la semana 40 más o menos, aproximadamente. En el momento que nazca el bebé ya no será feto, será un bebé. Bien, entonces, aquí tenemos varias consecuencias muy importantes, sin olvidar las anteriores que ya hemos citado, que siguen estando presentes. Ahora todo lo demás que vamos a hablar es una sumación de factores negativos para este feto, ahora ya, porque ya hemos pasado de la 8ª semana. Tenemos las consecuencias nutricionales, siguen estando presentes, pero ahora no son de lo que comió la madre o el padre antes de que la mujer quedara embarazada, es lo que está consumiendo la madre durante el embarazo, y especialmente del segundo mes en adelante, que es cuando ya le denominamos feto. Bueno, ¿qué está comiendo? ¿Qué está bebiendo? ¿Qué está fumando? ¿Qué está respirando? Si está en un medio donde hay tóxicos que son inhalados por la nariz o tóxicos que entran en contacto con su piel. ¿Qué tipo de alimentos está tomando? Si está bebiendo alcohol, una embarazada tiene totalmente prohibido beber alcohol, pero hay muchísimas que beben. Si esa mujer está fumando, lo tiene totalmente prohibido, pero hay muchas mujeres embarazadas que fuman durante el embarazo. Y todo esto va a afectar al feto. Entonces, por un lado tenemos las consecuencias nutricionales, que son los actos de ingestión de alimentos y otras sustancias que no son alimentos, como el alcohol o el tabaco, que están entrando en el cuerpo de la madre. Luego tenemos las consecuencias emocionales. Estas son muy importantes. Fijaros, a partir del 5º mes y medio, semana 22 más o menos, esto es una cosa muy, muy interesante y muy bonita. Y a todas las madres, a todas las mujeres que nos estén escuchando y que quieran tener un hijo, o que ahora quizá alguna esté embarazada que nos está escuchando, le interesa mucho. Cuando esta mujer lleva 5 meses y medio de embarazo, el sistema límbico prácticamente está desarrollado. El sistema límbico es la parte del sistema nervioso que controla las emociones. Por lo tanto, a partir del 5º mes y medio de embarazo, su feto, el bebé que lleva dentro de su útero, ya comienza a sentir emociones. Y además, empieza a sufrir cambios en el estado de ánimo del feto. Y claro, ¿qué tipo de emociones? Porque nosotros los adultos podemos ponernos con rabia, con ira, con depresión, con miedo, por las circunstancias de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones de pareja, de nuestros hijos, del coronavirus, cualquier cosa nos puede asustar. Y un bebé que está dentro del útero de su madre no entiende de esas cosas. Él no sabe qué es el coronavirus, un bebé, en este caso un feto, no sabe qué es el coronavirus.
no sabe del dinero, no sabe de relaciones de pareja, pero todas las emociones que le llegan son las emociones de su madre. Si su madre tiene miedo, el feto tiene miedo. Si su madre tiene depresión, el feto tiene depresión. Por lo tanto, si la madre discute con el papá, toda esa emoción negativa le llega al feto. Y esto, todos los osteópatas sabemos que una reacción adversa, voy a citar algunas, las más comunes, el capitán general de todas las emociones negativas es el miedo. Y después del miedo tenemos la ira, tenemos la rabia. Estas emociones hacen que las células y el tejido más importante para el osteópata, que es la fascia, se retrae. Se retrae. El sistema inmunitario baja. El ritmo cardíaco se acelera. La fascia se retrae. El crecimiento se frena. Ese feto que luego será un bebé cuando nazca puede nacer mucho más pequeño y con un sistema inmunitario más bajo. Nacen con un sistema inmunitario que es un proyecto al nacer, pero si la madre está con mucho miedo, con mucha rabia, menos todavía. Entonces, todo esto, todo este estado emocional que la madre tiene que controlar, le está repercutiendo directamente al feto, que luego lo vamos a constatar una vez que ha nacido. Claro, cuando nacen los bebés, luego nos los traen. Mi bebé llora toda la noche. Mi bebé no duerme. Mi bebé no toma el pecho. Mi bebé tiene reflujo gastroesofágico, cólico del lactante, estreñimiento, diarrea, otitis, asma, bronquiolitis, muchos problemas que son muy comunes en los bebés y que muchos de ellos han sido creados por el estado emocional de la madre. Un bebé no tiene que salir nervioso, un bebé tiene que dormir las horas necesarias. Cuando un bebé no duerme, ya tenemos un bebé que no duerme, tiene un problema emocional impreso. Y ese problema emocional se lo ha transmitido la madre. No quiero culpabilizar a las madres, no he venido aquí para culpabilizar a nadie. Nadie nace sabiendo, todo se aprende. Yo no sabía esto que estoy diciendo hasta que alguien me lo enseñó, hasta que lo oí, hasta que lo leí, y ahora soy una persona que transmite el conocimiento que a mí se me otorgó. Entonces nadie se tiene que sentir ofendido por lo que estoy diciendo. Lo que tenemos que hacer la raza humana, las personas, es evolucionar. Y nosotros tenemos una misión muy importante, los osteópatas. Es a nuestras pacientes que vienen embarazadas o antes de que se queden embarazadas, un tratamiento pre-embarazo, es contarles todo esto y tratarles a nivel emocional, porque el tratamiento a la madre es el tratamiento al bebé. Para entonces hemos visto que en esta segunda fase, digamos, o en esta primera agresión que sufre el feto, por un lado tenemos las consecuencias nutricionales de lo que come la madre, las consecuencias emocionales, que esto es muy importante, porque la emoción controla todo, a todos los sistemas del cuerpo, todo el cuerpo se controla. También tenemos las consecuencias estructurales de la madre, especialmente hay que pensar que entre el 7º y 8º mes de embarazo, que todavía estamos con el feto, y estaremos ya con el feto hasta que nazca, el feto empieza a descender, empieza a encajarse y va a cruzar el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior de la pelvis para prepararse a ese inminente parto que está ya próximo. Si la madre tiene problemas estructurales en su pelvis o en su columna lumbar, especialmente de la torácica 11-12 hasta el coxis, incluido muy especialmente el diafragma pélvico, y esta madre tiene problemas del sacro, disfunciones del sacro, de los ilíacos, el pubis bloqueado, esa pelvis no se mueve acordemente, la pelvis de la madre tiene que poder moverse, realizar todo tipo de posicionamientos. Bien, esta madre debería estar yendo a un osteópata que le tiene que llevar el embarazo, pero hay muchas mujeres que no lo hacen, solamente van a ejercicios de gimnasia respiratoria, las clases antes del parto, que está muy bien, pero debería de acudir como mínimo una vez al mes al osteópata para que nosotros liberemos todas estas áreas y permitamos que esa pelvis pueda realizar todo tipo de movimientos para que el feto, cuando desciende entre el 7º y el 8º mes, no encuentre barreras. Estas barreras
producen ya lesiones prenatales. Se denominan lesiones prenatales durante el encaje fetal. Y cuando nace, muchas veces vamos a pensar que esa disfunción que estamos apreciando en el cráneo ha sido consecuencia del parto. Sí, en algunos casos, no en otros muchos casos. En otros casos no ha sido el parto, ha sido la mala disposición biomecánica funcional de la pelvis materna y de los diafragmas, especialmente el pélvico, la gran rigidez de todos los tejidos que ha impedido el descenso normal, vamos a decir, y que ha producido lesiones prenatales. Entonces, todos estos problemas son las consecuencias que nos encontramos ya durante la vida fetal, que son muchos. Y luego, más adelante hablaremos que muchas de estas pequeñas, entre comillas, disfunciones osteopáticas o lesiones osteopáticas, que en un primer tiempo podemos no darle mucha importancia, pueden terminar generando una parálisis cerebral, por ejemplo. Puede terminar produciendo escoliosis gravísimas, patologías neurológicas que afecten a la movilidad del aparato locomotor de ese niño que está creciendo, grandes consecuencias para que ese niño se integre en una sociedad y pueda hacer todo lo que quiera. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, cuando estáis tratando a un bebé, no sois conscientes de todo el beneficio que le estáis reportando. Liberar una sutura, liberar un solapamiento, liberar una compresión, soltar un diafragma, relajar a un bebé emocionalmente, que es muy sencillo y es lo primero que necesita el bebé. No solo le estás beneficiando para que duerma mejor, para que no llore, para que no tenga diarrea, para que no tenga cólico de lactante, estamos evitando un montón de patologías futuras que pueden terminar con causas muy, muy, muy graves. Y esto es importante que nosotros lo sepamos y que nosotros tenemos que ser, un osteópata tiene que ser un profesor siempre con sus pacientes. Y tus pacientes tienen que ser como tus hijos. Y a los hijos los educamos, les queremos, les damos amor, les damos conocimiento, les guiamos por la vida, por el camino adecuado. Nosotros con nuestro paciente, como dice el gran osteópata Jean-Pierre Barral, tienes que tratar a cada paciente como si fuera la persona que más quieres en este planeta. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando viene una mujer embarazada, a nuestra consulta no viene una persona, vienen dos. Y es un acto muy importante el que nosotros debemos realizar con esta mujer. Entonces, la función y la misión del osteópata es algo realmente espectacular en esta, digamos, segunda parte, donde ya a partir del segundo mes, octava semana, empieza a desarrollarse el feto hasta el nacimiento y ahí tenemos todas las cosas en las que podemos, todas las cosas adversas, todas las posibles patologías que podemos controlar a un 95 o 99% para que ese feto nazca un bebé sano, guapo, guapa y que su madre pueda disfrutar de su niño o de su niña toda la vida. Perfeito, professor. E nós falamos desse primeiro impacto e temos também a possibilidade de um segundo ataque ao bebê, ao feto, certo? Sí. E as consequências desse segundo impacto, quais seriam? Sí, muy importante. El parto. El parto, fijaros, el cráneo de un bebé está compuesto de 45 huesos al nacer. 45, que luego van a finalizar siendo 22 del cráneo adulto. Bien, este cráneo que está dividido en tantas porciones es porque se tiene que adaptar el moldeado que sufre por las presiones su cabeza, la cabecita de un bebé, las compresiones que produce por el feto, por el útero, durante las fuerzas de expulsión, llegan, atención, entre 17 a 23 kilogramos de presión. La cabeza, esta cabecita compuesta por 45 huesos,
puede sufrir compresiones entre 17 a 23 kilogramos. Si además traía impresas de lo que acabamos de hablar por la pelvis de la madre, ya lesiones, lo que se puede producir es una catástrofe. Como prima, esta gran médico pediatra osteópata de Estados Unidos, que ya falleció hace unos años, que ha sido la mejor osteópata pediátrica de todos los tiempos, nos decía el 99% de los bebés que nacen tienen patologías susceptibles de ser tratadas por un osteópata. Entonces, ¿y qué influencias tenemos aquí durante el parto? Bueno, primero que el niño venga prematuro. Si un niño viene prematuro quiere decir que ha nacido antes de tiempo. Por lo tanto, sus huesos son todavía más frágiles que un bebé que nace a término. Y ya hemos visto en la primera parte de esta entrevista que he estado realizando que si la madre tiene mucho tóxico en el momento que ha quedado embarazada, tiene predisposición a que tenga un parto prematuro. Y si ya el niño nace prematuro, las posibilidades lesionales son múltiples, mucho mayores. Luego tenemos la pelvis de la madre también, que no se mueva acorde a lo que necesitamos durante la fase del parto, lo acabamos de nombrar hace unos minutos. Pero ahora, el estado de la pelvis de la madre es muy importante durante el descenso del bebé, mes 7-8, pero también es muy importante en el momento del parto. Y muchas madres que no consiguen dilatarse, es por esto que luego terminan sufriendo una cesárea. También el mal estado de salud de la madre. Muy importante el estrés de la madre. Cualquier enfermedad que tenga la madre que llega al embarazo va a repercutir en el parto negativamente, va a impactar negativamente en el bebé. Pero sobre todo si la madre llega con mucho estrés. Hay que procurar, hay que hacerles tratamientos. Los osteópatas tenemos muchas formas de tratar las emociones de la madre y que llegue lo más calmada y reposada posible. Podemos ayudarle con nuestras manos, podemos ayudarle con consejos nutricionales. También a veces la mala presentación del bebé. El bebé viene en una presentación inadecuada y esto pues va a producir graves consecuencias y patologías que de otra manera no hubiera ocurrido. También una mala presentación puede ser la consecuencia del estado de salud de la madre, perdón, especialmente el estado emocional y la toxicidad, la toxemia que esa madre tiene. Contra más tóxicos tiene la madre, la presentación fetal va a ser peor. Luego también hay cosas que influyen, por ejemplo, las técnicas médicas para provocar el parto, porque queremos adelantarlo, sea a nivel manual o sea inyectando ciertos medicamentos, o también detener el parto, por la circunstancia que sea. La mujer ha empezado ya a dilatarse, el bebé está asomando la cabeza y hay veces que le obligan a la madre a cerrar las piernas porque el médico que tiene que atender todavía no ha terminado de vestirse o estaba atendiendo a otra señora, a otra mujer, dando a luz en la sala de al lado, y todo esto tiene repercusiones muy graves en ese feto, que en el momento que aparezca ya no es feto, ya es un bebé. Luego tenemos la duración. Si el parto es muy lento, estos 17 a 23 kilogramos de presión se están produciendo durante mucho tiempo. Y por lo tanto, los partos de larga duración, las lesiones van a ser múltiples, va a haber muchísimas. Si el parto es muy rápido, no tiene tiempo los tejidos, tanto de la madre, aunque hoy aquí no hemos venido a hablar mucho de la madre, otro día quizá, los tejidos de la madre y los tejidos del feto no tienen tiempo de adaptarse. Por lo tanto, el parto muy rápido y el parto muy lento son contraproducentes para este feto, bebé, que está naciendo ya. Y las principales consecuencias de todo esto que acabo de decir, que son cosas muy graves, son realmente cosas muy serias que le ocurren a este bebé y que puede terminar, como antes he dicho, en patologías muy serias y muy graves. Una de ellas es la anoxia fetal, que es la falta total de oxígeno en un tejido. Y hay veces que esa falta total de tejido puede producir que el feto nazca muerto, como suele ocurrir por desgracia más de una vez, y otras veces que repercuta en unos tejidos específicos y que ese niño nos nazca con unas patologías ya
irreversible por la falta de oxigenación tisular que ha recibido alguna parte de su cuerpo. Las más graves, evidentemente, son a nivel cerebral, que puede dejar a ese niño con una parte de su cuerpo paralizada, inutilizada funcionalmente, posiblemente de por vida. En otros casos es posible que podamos recuperar alguna parte. A nivel sanguíneo hay una disminución del flujo cerebral por estas causas que estamos citando, que son las principales, puede haber muchas más, durante el parto, y esta disminución del flujo cerebral en el feto puede traer consecuencias catastróficas a nivel neurológico, y se pueden evitar si tenemos conocimientos de nuestra profesión a nivel pediátrico, de informarle a la madre, de llevar un embarazo a una mujer. No es simplemente soltarle la pelvis. Para mí, llevar un embarazo comienza 6 meses antes de que ella quede embarazada. Cuando una mujer ya, aproximadamente una pareja, está planteándose que quieren tener un bebé, es importante que nosotros anunciemos que meses antes se tiene que poner en manos de un osteópata para ir cuidando absolutamente todo, sus revisiones, su alimentación, y una vez que queda embarazada, como mínimo una vez al mes, esa mujer tiene que pasar por el osteópata. Y vamos a evitar todo esto. Otra de las consecuencias que se producen durante el parto por estos detalles que estamos citando, enumerando, también son las múltiples pequeñas hemorragias que se producen a nivel cerebral, a veces una grande o a veces muchas pequeñas, que producen lesiones tisulares, que pueden producir muerte celular en ciertas partes del cerebro, que pueden producir afectaciones del sistema nervioso, a veces pequeñas y totalmente reversibles, que se pueden dar la vuelta por sí solas o con la ayuda de un profesional osteópata que domine el campo de la osteopatía pediátrica, pero otras veces no se pueden solucionar. Ni el mejor osteópata del mundo las puede solucionar. Como decía uno de mis profesores, los osteópatas somos muy buenos y sabemos hacer muchas cosas, pero todavía no hemos aprendido a revivir tejido muerto. Entonces, cuando un tejido viene... ¿Sí? Professor, Bien, travou aqui. Tejido está muerto... ¿Sí? Tá me ouvindo? Ok, desculpa, porque travou um pouco aqui, tá? Sí, me estaba avisando que la batería estaba baja. He puesto bajo consumo. Es que hablo mucho, se cansa la batería. Bueno, entonces, también se puede producir lesiones del lado del cerebro y de la tienda del cerebelo. Y esto es grave, esto es de lo más habitual. Prácticamente todos los bebés que nacen con problemas de la O del cerebro y de la tienda del cerebelo, que va a repercutir en la base craneal, en la médula espinal, en todos los nervios pares, etcétera, etcétera, que tenemos. Bien. Entonces, todo esto lo podemos evitar, pero para ello tenemos que divulgar todo esto entre las mujeres antes de que se quede embarazada y luego tratarlo. Bien. Muito bom, professor. Dito isso, né, quais seriam as lesões mais comuns nos recém-nascidos? Sí. Bien. Bueno, un recién nacido puede tener, podríamos estar citando 10 horas, pero las más comunes, las más habituales, que siempre, cualquier alumno que le estás enseñando, dices, el primer día esto es lo que tienes que revisar. Luego todo lo desarrollaremos en el curso que veremos en Río de Osteopatía Pediátrica del 22 al 29 de noviembre, en profundidad, pero las principales son las lesiones de la base craneal. La base craneal, especialmente la unión de occipital con el esfenoides, tenemos estos 2 huesos que acabo de citar. Cuando el bebé nace son 7 huesos. Son 7 huesos que se pueden solapar, comprimir, superponer y crear grandes consecuencias. Por lo tanto, la base craneal es lo primero que debemos mirar a un bebé. Luego tenemos, como acabo de citar hace nada, las lesiones de la O del cerebro y de la tienda del cerebelo. Las lesiones de la O del cerebro y de la tienda del cerebelo van a repercutir en toda la dura madre, en todo el eje cráneo-sacro, en todos los nervios periféricos, y por lo tanto es algo muy, muy, muy grave. Y que se da siempre. No hay ningún bebé, cero, ni un
ningún bebé, absolutamente ningún bebé que no nazca con un problema en el lado del cerebro o en la tienda del cerebelo. Todos, absolutamente todos. Luego tenemos los solapamientos suturales. En las suturas, una parte monta encima de la otra, como consecuencia del mal encaje en la progresión que hemos comentado. Va rozando con el pubis, con el sacro, va teniendo presiones y a veces durante el propio parto. Y tenemos compresiones. Estas suturas, por las presiones que hay en el descenso o por el parto, a veces se solapan, pero a veces no se solapan, pero se produce una compresión entre sí que puede llegar a hundir la sutura o a levantarla, ¿eh? Y estas compresiones son muy comunes en 3 partes del cráneo muy específicas que ya se saben desde la época de Sutherland y que hay que revisar inmediatamente que tenemos a ese bebé en nuestras manos, ya bebé porque ya ha nacido, que es la base craneal, donde se producen las principales compresiones, que es la sutura occipito-mastoidea. Hay grandes osteópatas que a la sutura occipito-mastoidea la consideran tan importante o más como la SEP, la sincondrosis espinobasilar, y la sutura occipito-petrosa. Entonces, occipito-mastoidea, occipito-petrosa y la base craneal son las áreas donde mayores compresiones se producen durante el parto. Por lo tanto, tenemos que las lesiones de la base craneal, las lesiones del lado del cerebro y tienda del cerebelo, los solapamientos suturales y las compresiones de huesos que a veces son partes de un mismo hueso que todavía no ha fusionado, como las 4 partes del occipital o las 3 partes de los esfenoides, y que van a crear lesiones óseas, o de huesos que ya están totalmente conformados, como pueden ser los parietales y la sutura sagital, que produce compresiones o solapamientos. Estas son las principales disfunciones o lesiones que se presentan en el recién nacido. Legal. E qual seria a contribuição do osteopata? O que o osteopata traz para recém-nascido, para bebé, para uma criança que, porventura, tenha desenvolvido essas disfunções? Sí. Nosotros, los osteópatas, nuestra función y lo que nosotros podemos aportar al bebé es desde el momento que ese bebé es una célula. Desde el momento que es una célula, desde el momento que es un embrión, que solo es un grupo de células, desde el momento que ni siquiera tiene forma definida, ya le podemos estar aportando tanto a la madre como a ese futuro bebé. Y una vez que ha nacido, vamos a aportarle la vida, vamos a aportarle todo, vamos a calmar sus emociones, vamos a trabajarle todos los sistemas. Pero principalmente voy a citar lo más relevante, porque claro, aquí tenemos un tiempo reducido y solamente el tiempo que tenemos nos podría dar para hablar de cada uno de estos sistemas en el que podemos influir a la hora de ayudar a ese bebé. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es liberar de tensiones a la O del cerebro y a la tienda del cerebelo. Esto es algo muy esencial. Tenemos que saber que el sistema nervioso, donde hay una compresión, un solapamiento, donde hay una tensión craneal, lo mismo en un adulto cuando nos damos un traumatismo, y el feto y el bebé han sufrido muchos traumatismos antes de nacer, que no somos conscientes, el cerebro tiene tendencia a irse contra la zona comprimida, generando tensiones en el lado del cerebro y la tienda del cerebelo que producen que se vaya la parte del encéfalo hacia la zona que hay la lesión, porque es atraído, produciendo un estiramiento del lado contrario. Esto produce unas repercusiones neurológicas tanto a nivel cerebral como a nivel de todo el eje vertebral y medular, que muchas veces los médicos, los osteópatas, los fisioterapeutas, nos volvemos locos porque no entendemos qué está ocurriendo, y lo que pasa simplemente es que tenemos que quitar tensión al lado del cerebro y a la tienda del cerebelo. Y esto puede generar graves consecuencias nerviosas y mentales a nivel emocional. El paciente, que un bebé nazca con tensiones en del cerebro, tienda del cerebelo, puede repercutir en que ese niño sea muy retraído, que sea depresivo, que tenga ansiedad, que tenga manías,
que sea un niño que no se adapta socialmente, y todo eso desde unas técnicas suaves que todos los osteópatas, los que ni siquiera tienen su título de osteópata, pero que ya están en una buena y excepcional escuela como IDOT, ya lo saben hacer. Cualquier alumno de IDOT que ha dado unas pocas clases de osteopatía craneal ya sabe liberar el lado del cerebro y la tienda del cerebro. Ya con esto estamos evitando lesiones graves en el sistema nervioso y a nivel mental. Y todo esto puede luego producir discapacidades a nivel muscular en ese bebé. Luego tenemos un gran campo de actuación en las lesiones auditivas también, el sistema auditivo. Los bebés es muy común las otitis de repetición. A veces te viene una madre con su bebé de 9 meses o con su niño de 2 o 3 añitos y te dice que ha tenido en el mismo oído o en los dos 4, 5 o 6 otitis, que puede repercutir, que yo ya he tenido niños chiquitines con pérdidas de audición del 30, del 40, del 60% por esas otitis de repetición, acúfenos, esos ruiditos, esos pitidos que tenemos en el oído. Todo esto los osteópatas lo solucionamos muy rápido y muy fácil en estos niños. Tenemos un gran campo de actuación. Las patologías respiratorias también tenemos. El asma. El asma es muy común que nace un bebé y le dicen a los padres, este niño es asmático. Igual ninguno de los dos padres es asmático. Hay veces que un bebé te dicen que es asmático y los padres no son asmáticos. Otras veces los padres son asmáticos y el niño no tiene asma. Y el niño o la niña desarrolla asma a partir de los 10 años de edad, los 20 o los 60 años. Cuando estás a punto de jubilarte te dicen que eres asmático. Bien, recuperar el asma a un bebé que acaba de ser diagnosticado es posiblemente una de las cosas más sencillas y que siempre me gusta mostrar en todos los cursos que desarrollo y que lo veremos en Río, en noviembre. Entonces el asma, la bronquitis, las bronquiolitis, toda esta patología respiratoria, todo esto se soluciona muy fácil. Pero aquí veremos también la repercusión que tiene, porque desde el momento que nace el bebé, ese feto que ha nacido, que ahora es un bebé, y los padres nos traen y nos dicen, toma mi bebé, cúramelo. La madre también está siendo responsable en este momento. ¿Le está dando el pecho o no? Y si le está dando el pecho a ese bebé, le está amamantando, ¿qué está comiendo la madre? Claro, si no está comiendo la madre, si no está dando de amamantar, bueno, el problema es que está introduciendo el lácteo que hace bastante daño en el cuerpo. Esto no lo vamos a desarrollar ahora, de un bebé. El bebé necesita leche, pero necesita leche materna, no leche de otro animal. Y si la madre está amamantando, atención todas las mujeres que me están escuchando, cuando una mujer amamanta, mientras expulsa la leche en el momento de amamantar, el cuerpo aprovecha de la mujer para expulsar la mayoría, es una de las principales vías de eliminación de tóxicos del cuerpo de la mujer. Todo tóxico que está dentro de su cuerpo lo está soltando por la leche materna y su bebé lo está tomando. Esto no lo digo para que no amamantéis a los niños, a vuestros bebés. No. Lo digo para que no consumáis tóxicos mientras amamantáis a vuestros bebés. No fuméis cuando amamantáis. No bebáis alcohol. No comáis productos ahumados. No comáis productos que vienen en conserva, sobre todo en latas metálicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo desarrollaremos. Entonces, la patología respiratoria la mayoría de las veces tiene que ver con lo que la madre cómo está alimentando, pero también tiene que ver con el posicionamiento de los diafragmas, con el posicionamiento del temporal, bueno, muchas partes del cráneo que nosotros y del cuerpo que nosotros sabemos tratar de una manera muy sencilla. La tensión, si la O del cerebro y la tienda del cerebro están movidos, el bulbo raquídeo está con tensión. Y en el bulbo raquídeo tenemos un centro respiratorio. En el momento que relajamos la tensión de la hoz y de la tienda, el bulbo raquídeo deja de recaer tensiones y ese niño, como por magia, muchas madres me dicen, parece magia cómo el bebé ha respondido tan pronto a la patología respiratoria. No es magia, es ciencia. Es ciencia osteopática en movimiento, al servicio de la humanidad, al servicio de todo el mundo. También tenemos las patologías oculares, nuestros bonitos y preciados ojos, nuestra vista. Hay niños muy chiquitines
desde ya que apenas saben andar y ya van con sus lentes, con sus gafas. Tenemos los problemas de la miopía, por ejemplo. Y esto, cuando traemos a un niño nos traen a un niño con problemas oculares de la edad que sea, porque la pediatría no solo atendemos a neonatos, atendemos. Puede ser un niño de 3 años, de 5, de 8, de 10, con problemas en la vista. La miopía habitualmente hay que comprobar en la SEP, en la sincondrosis estonobasilar, si está en extensión. Si la SEP está en extensión, es muy posible que sea responsabilidad de la SEP que tengamos miopía. También el strain vertical esfenoides alto puede producir miopía. Tenemos la hipermetropía, que puede ser una disfunción en flexión de la SEP, o un strain vertical esfenoides bajo también. Tenemos la presbicia o vista cansada. Hombre, esto no es muy común que se dé en un niño pequeño, se da más a partir de ciertas edades, pero bueno, puestos a hablar de las principales patologías oculares, la citamos también. Y aquí podemos tener, pero también se puede producir por una lesión funcional de la SEP en compresión. Una lesión en compresión de la SEP puede producir una presbicia. El astigmatismo, ver borroso, ver borroso de cerca, de lejos, ver siempre borroso, puede ser una torsión derecha, torsión izquierda de la SEP. El estrabismo, que un ojo se te vaya convergente, divergente, o los dos. Muchos bebés nacen con estrabismo. Y cuando le dices a la pediatra, el ojo de mi bebé se va para adentro o se va para afuera, el pediatra siempre te dice, no te preocupes, eso dentro de unos meses se le va a ir solo. Y a veces se va, cierto, y a veces no se va. Entonces, inmediatamente hay que empezar el tratamiento osteopático, porque dentro de los 3 primeros meses, todo lo que podemos hacer a un bebé es mucho más rápido y efectivo que si lo tratamos del 3er mes en adelante. Hay varias fechas que son claves para el osteópata. Tenemos la primera semana desde que ha nacido, tenemos tenemos el primer mes, tenemos los 3 primeros meses, tenemos del 3er mes al 8º mes. A partir del 8º mes el cráneo del bebé empieza a tener ya una consistencia muy rígida, similar a la del adulto. Y entonces, lo antes que tratemos estas patologías, mejor. Entonces, un bebé con estrabismo, no podemos decir, bueno, vamos a esperar unos meses a ver si se le va. Si no se le ha ido, hemos perdido un tiempo precioso para poder, rápido, sencillo y eficaz, recuperar algo que quizá me va a costar más o quizá ya no lo puedo recuperar. Entonces, es muy importante. En la patología ocular tenemos un gran campo de actuación con los bebés y también se ve bastante. No ya con bebés, aquí ya hablaríamos de niños más pequeñitos y también mucho con adultos, evidentemente. Y luego tenemos otro grupo de patología, y ya con esto finalizo, que es también muy importante de que atendemos a los bebés y niños chiquitines. Bebé se le llama hasta que el niño sabe andar, aproximadamente 12 meses. Una vez que ya sabe andar, bueno, aunque las madres les llaman bebé, aunque tengan 18 años y ya tienen novia, siempre siguen diciendo mi bebé. Solo eres bebé los 12 primeros meses, luego ya no eres un bebé, luego ya eres un niño. Bien, las disfunciones, las patologías del aparato digestivo son muy comunes, muy comunes. Aquí hablamos del estreñimiento, de la diarrea. Estas habitualmente, salvo que sea por una bacteria, habitualmente suelen ser por el tipo de alimentación o por el estado emocional del bebé. Y casi siempre, no voy a decir siempre, porque esto es imposible afirmarlo, pero bueno, por mi experiencia, que son muchos años, y más de 33.000, bueno, ya he superado las 34.000 consultas de osteopatía realizadas, que son muchísimas, la mayoría en una sesión. El estreñimiento y la diarrea, la mayoría. Y las más rebeldes quizá necesitan 2, quizá necesitan 3 sesiones. Entonces, diarreas, estreñimiento, muy comunes también en los bebés, en los niños chiquitines. Y tenemos los cólicos del lactante, muy común. También suele ser 1, 2 sesiones que se puede recuperar bastante sencillo. Tenemos el reflujo gastroesofágico.
que también lo podemos solucionar muy fácil, salvo que haya algún problema físico, que a veces también podemos tener algún problema físico en el cuerpo, que se haya generado en el periodo desde que el cigoto, esa primera célula, fue pasando a embrión y luego a feto hasta el parto, toda la toxicidad que le ha llegado fruto de lo que su madre ha ido realizando, puede haber generado alguna malformación en su sistema digestivo y que se escapa de nuestro campo de actuación o necesitamos la intervención de un médico. A veces incluso necesitamos cirugía. Hay bebés que se les interviene quirúrgicamente de muchas patologías, pero habitualmente estos que acabo de citar, estreñimiento, diarrea, cólicos del lactante, reflujo gastroesofágico, que son las más comunes del sistema digestivo, se solucionan en 1 o 2 sesiones. Bueno, y tenemos también, que había dicho que íbamos a terminar con las lesiones digestivas, las lesiones craneales. Las lesiones craneales es lo más común. Un bebé no solo nace con problemas craneales, puede nacer con problemas en la pelvis, en los diafragmas, en sus extremidades inferiores, en un tobillo, en una rodilla, etcétera, etcétera. Pero las disfunciones, lesiones craneales son las más comunes. Y desde este solapamiento, esta compresión, estas disfunciones de la SEP, del temporal, de cualquier hueso de la base o de la bóveda craneal, repercuten a nivel del sistema emocional del bebé. Casi muy pocos osteópatas se centran en esto, pero es muy importante cuando yo tengo un bebé y solamente oigo cómo llora, ya sé si tiene una emoción negativa en su cuerpo o no, solo cómo llora, solo la expresión de su cara ya lo sé, cómo mueve los ojos, cómo mueve, cuál es la expresión facial, ya sé si a esa persona le pasa algo. Además voy a mirar a la madre a la cara, al padre a la cara, ellos no saben que les estoy examinando y lo que veo en ellos lo comparo con lo que veo en la expresión facial. Eso lo podemos recuperar muy rápido. A un bebé se le recuperan las emociones más rápido que un adulto, porque el adulto está en una constante guerra mundial, con su pareja, con el trabajo, con el dinero, con los políticos, con el coronavirus, con los vecinos, con la humanidad. Pero un bebé no sabe de eso. Un bebé es un alma pura y bendita. Entonces, a un bebé solo cuando le quitas esa tensión en muy pocas sesiones es una persona, es un ser humano totalmente diferente, que va a evolucionar y va a crecer de una manera espectacular y maravillosa. Pero además de los problemas emocionales, vamos a tratarle desde el cráneo los problemas neurológicos, vasculares, hormonales. Sí, que se había ido un momento, se había quedado un poco bloqueado. ¿Y estáis ahora? Sim. Sim, agora voltou, professor. Tá, bloqueou un poco, mas está todo bien, todo ok. Bien, bueno, resumo simplemente esto último que está diciendo, que desde el cráneo tratamos, ayudamos a nivel emocional, a nivel neurológico, a nivel hormonal, vascular, muy importante, vascular, el sistema nervioso vegetativo. En definitiva, le damos la vida a ese bebé. Por lo tanto, esto es una pequeña introducción de los cursos que vamos a tener del 20 al 22 de noviembre en Río de Janeiro, y espero que haya... el curso que más alumnos he tenido ha sido en Estados Unidos, en Los Ángeles. Tuve 84 personas. En Río de Janeiro hay que superar ese récord. Tiene que haber 94 personas. Tenemos que superar ese récord. Sí, todo esto lo vamos a ver. La osteopatía pediátrica es una maravilla y, como habéis visto, desde la primera célula hasta que tenemos al bebé en nuestra camilla, podemos hacer 1000 cosas por ellos. Por lo tanto, hay que divulgar este bello arte. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua presença. A gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo, da live aqui no Instagram. Agradeço muito a sua presença, o seu tempo e o seu conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo. Ha sido un gran placer y os mando un beso muy grande y un abrazo muy grande a todos, y especialmente a las mamás que me estáis escuchando y que estáis embarazadas, y a vuestros bebés. Muchísimos besos. Gracias. Nos vemos.
nos encontraremos em novembro, no Rio. Por supuesto. Hay que superar los 84. Vamos trabalhar para isso. Professor, muito obrigado, um grande abraço e muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Tire um print dessa tela, coloque no seu Instagram, marcando o professor Fajardo, o IDOT oficial e o IDOT a sua unidade do IDOT. Com isso, a gente vai terminando. Vou pedir um favor para todo mundo que está assistindo aqui. O IDOT tem uma postagem falando sobre essa live que fez agora ontem. Então, vocês apareçam lá, deixem o seu comentário o que essa live deixou de importante para você. Qual foi a mensagem mais importante que você achou? Que eu vou ler todos os comentários e a gente vai responder na medida do possível. Muito obrigado a todos. Professor Fajardo, muito obrigado. Até novembro e até segunda-feira que vem. Um abraço. Um abraço. Gracias. Chao.